Bueno, continuamos en la clase de competencia ciudadana. Estábamos hablando en la clase anterior de qué, Sofía, de qué hablábamos en la clase anterior. Ramas judiciales. Las ramas judiciales que dice Mariana. Ramas del poder público. Ramas del poder público, ¿como cuáles son, Roy? ¿Cuáles son esas ramas del poder público? Rama judicial, rama legislativa. ¿Sí? ¿Cuáles son esas ramas, Isabela Machado? Ayudar del poder público. Pero ¿cómo se creó el poder público? ¿Por qué? ¿En qué año? En el año de 1936 se crearon los órganos del poder público. Posteriormente, en el 1945, por medio de una reforma política, tomó forma en 3 ramas. O sea, partiendo de aquí, de este año, entonces se toma y dice, no, vamos a hacer 3 ramas para dividir el poder público. Comienza lo que es la rama legislativa, la rama judicial y la rama ejecutiva. Cada una de esas ramas tienen unas funciones y tienen unos representantes. Recuerden que ustedes allá en la casa también están organizados por representantes. Allá está papá, está mamá, ellos son los que toman las decisiones, luego están ustedes que ustedes obedecen todas las normas que ellos les van diciendo que se deben tener en la casa. Lo mismo pasa acá en el poder público, pues se crean esas ramas y le dan a cada una de esas ramas unas funciones y le dicen, bueno, estas son las personas que van a hacer cargo aquí en esta rama, van a tener este cargo. Ellas deben de velar para que se cumpla cada una de esas funciones. Debe un momento que está llamando el profesor Cristian. Buenos días. No está en la asignatura de competencia. Entonces, continuamos, niños. En el 1991, a raíz de la expedición de la nueva Constitución, se determinó dividirlo en ramas y en órganos. Las ramas continuaron siendo las 3 ya mencionadas anteriormente, mientras que los órganos se dividieron en organización electoral y organismo de control. Fíjense que fue totalmente diferente las ramas y después conocemos lo que es la organización electoral. Pero ¿quiénes hacen parte o cómo está organizado? Está organizado por la organización, una dirección y la vigilancia de las elecciones. ¿Quiénes tienen que hacer eso? El Consejo Nacional Electoral debe organizar, debe estar pendiente y vigilar cuando hay el proceso de elecciones. La Registraduría Nacional del Estado Civil también tiene que velar todo lo relativo a la entidad de la persona. O sea, cuando ya usted es mayor de edad, que ya usted puede ir a la registraduría a hacer el proceso para obtener una cédula de ciudadanía con la cual usted puede elegir a sus representantes del país, ya sea a nivel regional, a nivel del Estado, cuando se elija el presidente, y a través de qué mecanismo, a través del voto, se puede realizar ese mecanismo. Los organismos de control, aquí vemos la imagen que hace referencia a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo colombiano. Cada uno de ellos tiene una función en particular. Las ramas del poder, ya acá aparece nuevamente la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. ¿Quiénes son las personas que aparecen en la rama ejecutiva o tienen esas funciones en esa rama? El presidente,
los órganos adscritos, las fuerzas públicas. Esos son los que hacen parte. Ahí también entra lo que es el vicepresidente. Recuerden que cuando se elige el presidente, en ese momento también es elegido el vicepresidente. ¿Qué es lo que hace el vicepresidente? También cumple unas funciones. Y si algo que llega a fallar el presidente de la República, pues el vicepresidente está sujeto para acoger ese cargo. Él lo puede hacer. En la rama legislativa aparece ¿quién? El Congreso. El Congreso, que hay en el Congreso encontramos lo que es el Senado, encontramos lo que es, encontramos también el Senado, la Cámara, las personas que hacen parte del Senado. Acá en la rama judicial, en un momento para hacerle aquí el ingreso a Alejandro. En la rama judicial vemos que aparece lo que es la Corte Constitucional, está también organizado el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, que tiene un cargo muy importante aquí en la nación, el Consejo de Estado. Estos son los órganos que hacen parte y que funcionan en cada una de las ramas. Acá en la rama ejecutiva, como les estaba diciendo, que está el presidente, es el que ahí funciona. Luego del presidente está el vicepresidente, entran lo que son los ministros, los departamentos y lo que es la alcaldía cuando se eligen a los alcaldes, que también ellos tienen que rendir unas funciones, tienen que hacer unas funciones por el bienestar de quién, del pueblo en ese momento. Acá vemos los órganos, vemos también que hacen parte de la rama ejecutiva. También las fuerzas públicas, la Fuerza Armada, como quien, ahí en la Fuerza Armada entra todo lo que es la policía, entra la fuerza militar, entra el área y armada y ejército, el ejército nacional. Ellos también tienen aquí en la rama ejecutiva unas funciones. Cada una de esas personas o cada uno de esos órganos tienen unas funciones que deben cumplir. En la rama legislativa vemos que les hablaba que aparecía el Congreso, que estaba en lo que era el Senado y la Cámara de Representantes. En el Senado aparecen ¿cuántas personas? 102 senadores, o sea, se conforma por 102 senadores. Y también nos dice de la Cámara de Representantes que están los representantes regionales, que vienen siendo 166 representantes. Cada uno de ellos, lo que es el Senado y la Cámara, tienen una función constituyente en la función legislativa, que es la función del control político, la función judicial, la función electoral, la función administrativa, la función del control público y la función de protocolo. Esto lo hace la rama legislativa. Los requisitos y funciones. Senado, para ser representante o usted aspirar a ser senador, en el artículo 172 de la Constitución Política de Colombia, para ser elegido senado se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años de edad en la fecha de elección. O sea que si ahora mismo ustedes tuvieran, algunos de ustedes 20 años y quisieran aspirar a un puesto allá en el Senado, no podrían porque deben tener más de 30 años. Es el encargado de admitir la renuncia del presidente y del vicepresidente. Debe probar o aprobar los accesos de los militares, o sea, el acceso que reciben cuando de pronto un militar ha estudiado aún más para ser cedido a otro cargo. Autoriza al gobierno nacional para declarar la guerra a otras naciones.
Elige los magistrados de la Corte Constitucional, todo lo que hacen las personas que hacen parte del Senado. Elige al Procurador General de la Nación. Conoce las acusaciones que haga la Cámara de Representantes. La Cámara acusa y el Estado conoce. Todo eso es lo que hace el Senado, o sea, las personas que hacen parte del Senado. Los representantes de la Cámara, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? ¿O qué requisitos debe cumplir para aspirar a un puesto en la Cámara de Representantes? Aquí nos dice, por lo mínimo, el representante a la Cámara se requiere ser ciudadano, nuevamente ser ciudadano de quién, de aquí de Colombia, porque obviamente quiere aspirar es a la Cámara de Representantes, pero aquí en Colombia. Y tener más de 25 años en la fecha de elección. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Cuáles son sus funciones? Elige al defensor del pueblo, acusa ante el Senado a los altos funcionarios del Estado. Otra de las funciones es el encargado de transmitir esas quejas. Y por último, es el encargado de comisionar funcionarios, efectuar las pruebas ante los acusados. Eso lo hace la rama legislativa y que está compuesta por el Senado y la Cámara de Representantes. La Cámara es la que hace esta parte de las funciones que se le estaban en este momento explicando. Voy a dar aquí un momento porque no sé si eso en cuanto a las funciones de las personas que hacen cargo de la rama legislativa. Acá en la rama judicial entra lo que es la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia. También aparece lo que son el Consejo de Estado, aparece lo que es la Fiscalía General de la República. O sea, ellos juzgan de acuerdo con la ley, ellos son los que condenan, pero no es que van a condenar a las personas solamente por ellos querer, no, ellos tienen que llenarse de pruebas, de argumentos para poder dar el veredicto, para poder juzgar, pero lo hacen bajo la ley, bajo la ley. La Corte Constitucional de Colombia es la entidad judicial encargada de velar por la integridad y la integridad de la Constitución. Cuenta con 9 magistrados que son elegidos para periodo de 8 años por el Senado. Miren que ahí hace otra vez parte, nos rectifican nuevamente una de las funciones que tiene el Senado de la República. La Corte Suprema de Justicia tiene carácter de tribunal de apelaciones, pero también es competente para investigar y juzgar determinadas autoridades. Eso lo hacen en la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía, ¿qué es lo que hace la Fiscalía? Adelante, Sara. Lee lo que hace la Fiscalía, Sara, la Fiscalía General de la Nación. ¿De qué se encarga ella? ¿Cuál es la función? La Fiscalía General de la Nación, su principal función es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito. Mire lo que ella hace. Ella investiga a los presuntos responsables que han cometido un delito. El Consejo Superior de la Judicatura, Andrea. El Consejo Superior de la Judicatura es también una institución creada por la Constitución del 1991. Está dividido en la sala administrativa y la sala jurisdiccional disciplinaria.
¿Cuándo fue creada, Diego? ¿En qué año fue creada o bajo qué constitución fue creado el Consejo Superior de la Judicatura? Diego. ¿Qué dice Roy? ¿Bajo qué constitución? Bajo la Constitución de 1991. Bajo la Constitución del 1991. O sea, Diego quiere que se coloque a leer, pero no presta atención a lo que se está. Esto también hace parte porque usted tiene que estar pendiente a la explicación. No solamente es leer por querer leer, sino que leerlo o leer mentalmente y comprender. No, señor, perdone que estaba haciendo algo, señor. Entonces fue creado bajo la Constitución del 1991. El Consejo de Estado es el tribunal de mayor jerarquía en la jurisdicción administrativo. Además, presta servicio como órgano asesor del gobierno en cuestiones de derechos administrativos. ¿Quiénes los integran? 26 magistrados, el Consejo de Estado. El Consejo de Estado. Entonces, hasta ahí hemos hablado de cada una de las ramas del poder público. Entonces, ahora nos vamos, entonces sí, para terminar. ¿Qué funciones integran qué funcionarios integran cada una de las ramas del poder público? Rama ejecutiva. Los funcionarios que integran son presidente de la nación, gabinete, o sea, ministros, gobernaciones y alcaldes. Rama legislativa, Congreso de la República, senador y Cámara de Representantes. Rama judicial, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado, Fiscalía General de la Nación. 2. ¿Dónde se organizan las ramas del poder público? Por medio de una reforma política, se formaron las 3 ramas del poder público que actualmente conocemos. Y en 1991, a raíz de la expedición de la nueva Constitución, se determinó dividirlo en ramas. 3. ¿Desde cuándo existen las ramas del poder público en Colombia? ¿Para qué existen? Desde el año 1945 y en entidades de organización electoral y organismos de control establecidos por la Constitución de 1991. Ok. Señora, le voy a citar el libro. Ok, mi amor, te escucho. Página 27. Escribe verdadero o falso según corresponda. Los ministros y ministras son elegidos por voto popular. Falso. La Fiscalía General de la Nación hace parte de la rama judicial. Verdadero. Los alcaldes y alcaldesas hacen parte de la rama ejecutiva. Verdadero. Arma un crucigrama acerca del poder público en Colombia usando las listas que se encuentran a continuación. Señor, ya lo estoy terminando. Ok, mi amor, muy bien.
Estaba bastante adelantada. Cada una de las ramas del poder público. El poder ejecutivo, representado por el presidente de la República, que hace las veces del jefe de Estado y jefe del gobierno. El poder legislativo, representado por el Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes. La segunda pregunta dice, ¿dónde se organizaron las ramas del poder público? Se organizaron en 1945 por medio de una reforma política y se formaron las 3 ramas del poder público. 3. ¿Desde cuándo existen las ramas del poder público en Colombia? El poder público en Colombia se distribuye en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Integran cada una de las ramas. Una rama ejecutiva es el presidente de la República, que hace las veces de jefe de estudio y jefe de gobierno. Rama legislativa, representada por el Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes. Rama judicial, representada por la Fiscalía General de la Nación y por otros 4 organismos conocidos en conjunto como las altas cortes. La Corte Constitucional, la Corte Suprema, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior. ¿Dónde se organizaron las ramas del poder político? En el año 1945, por medio de una reforma política, se formaron las 3 ramas del poder público. Y en 1991, a raíz de la expedición de la nueva constitución, se determinó dividir las ramas, y los órganos de ramas continuaron siendo las 3, legislativa, judicial y ejecutiva, mientras que los órganos se dividieron en organizaciones electorales y organismos de gobierno. Desde y cuando existen las ramas del poder público colombiano, ¿para qué existen? Desde el año 1945, entidades de organismos electorales de organizaciones electorales y organismos de control establecido por la Constitución de 1991 y está para hacer cumplir las leyes. Se me voy a decir las páginas del libro. Bueno, Carla, Carla, en la pregunta número 1, donde nos hablas de la rama, aquí de la rama ejecutiva tienes el presidente, también debes agregar que hace parte también el vicepresidente, que no lo debemos dejar por fuera. También los ministros hacen parte de, que ayudan al presidente con la tarea de administrar todo lo que tiene que ver el territorio colombiano. Te voy a decir del libro. Ok, mi amor. Okay. Escribe verdadero. Los ministros y ministras por la fiscal general de la nación hace parte de la rama judicial verdadera. Los alcaldes y alcaldesas hacen parte de la rama ejecutiva verdadera. 2. Algunos diagramas del poder público en Colombia usando las siguientes pistas que se entregan a continuación. 1. Es el órgano más importante de la rama judicial. Concejales. Mire, señoría, yo hice el diagrama. 2. Funcionarios que la forman la asamblea departamental. Es diputados. 3. Representan las ramas legislativas a nivel nacional. El Congreso de la República. 4. Forman el Consejo Municipal, el concejal. 5. Es la sede de la rama ejecutiva. No sé qué le pasa, pero no logro escucharla claramente. Casa Nariño. Se le va la voz. Casa de Nariño. Hace la ley
ordenan el país. Rama legislativa. 7. Nombra a ministros y ministras. Presidente de la República. Es el órgano más importante de la rama judicial, presidente. Segundo, funciones que forman la Asamblea Departamental, diputados. 3. Presidente de la rama, representante de la rama legislativa a nivel nacional. El Congreso. 4. Forman el Consejo Municipal, concejales. 5. Es la sede de la rama ejecutiva, Casa de Nariño. 6. Hace las leyes que ordenan el país, rama legislativa. 7. Nombra a ministros y ministras, presidente. 8. Está dividido en 3 ramas. El poder público, el poder público. 9. Administra la justicia en el país, rama judicial. Ese es el 9. El 10. Su función es gobernar el país, rama ejecutiva. Ok, mi amor. Bueno, vamos a escuchar a Alejandro, que tenía la mano levantada, después Diego. Ejecutiva. Presidente, vicepresidente, gobernadores, alcaldes, fuerza pública. Rama legislativa. Senadores, diputados, concejales, cámaras de representantes, rama judicial, corte constitucional, consejo de justicia, Consejo del Estado, Fiscalía General de la Nación. Bueno, creo que te escuché, no sé si estoy mal, una palabrita en la rama legislativa. Mencionabas que el consejo, no sé si escuché que el consejo. Concejales, señor. En la rama legislativa, recuerda que la rama legislativa hace parte del Congreso y que del Congreso se parte lo que son los senadores y la Cámara. Entonces quita los concejales, que ahí no van en esa parte, es lo que tienes que hacer. Ya, el resto lo tienes. Bueno, señor. Ok. 2. ¿Dónde se organizaron las ramas del poder público? Se origina en el año 1936. 3. ¿Desde cuándo existen las ramas del poder público en Colombia? Desde el año 1936 se crean y en 1945 se dividen en 3 ramas del poder público en las entidades de organización electoral. Organismo está establecido por la Constitución de 1991. Las ramas del poder público existen para controlar el poder ejercido en diferentes entidades. Señor, ya yo terminé el primer punto de la
de la página. ¿Es verdadero o falso? Los ministros y ministras son elegidos por votos popular. Falso. La Fiscalía General de la Nación hace parte de la rama judicial. Verdadero. Los alcaldes y alcaldesas hacen parte de la rama ejecutiva. Verdadero. Ok, Charo. Vamos escuchando a Roy, que no sé si va nuevamente a hacer la intervención. Sí, señor. Los que conforman la rama ejecutiva son presidente de la nación, alcaldes, gobernaciones. Rama legislativa. Los que conforman la rama legislativa son Senado, Cámara de Representantes. Rama judicial. Los que conforman la rama judicial son Corte Suprema de Justicia, tribunales superiores, jueces municipales. Aquí en la segunda pregunta. ¿Qué funcionarios integran cada una de las ramas del poder público? Rama legislativa, el Senado y la Cámara de Representantes. Rama ejecutiva, el presidente, el vicepresidente, el gabinete y el gobernador. Rama judicial, la Corte Suprema y los juzgados federales. Segunda pregunta, ¿dónde se originan las ramas del poder público? ¿De dónde se originaron las ramas del poder público? En 1945 por medio de la reforma política. Tercera, ¿desde cuándo existen las ramas del poder público? Desde 1945 existen las ramas del poder público. ¿Para qué existen? Las ramas sirven para controlar el poder público, es decir, orientar y organizar. Escuchamos ahora a Juan David Cerón. Adelante. Ya. Que había terminado aquí lo del libro, pero la segunda no la he terminado todavía. Ok, uno, escribe verdadero o falso según corresponda. Los ministros y ministras son elegidos por voto popular. Falso. La Fiscalía General de la Nación hace parte de la rama judicial. Verdadero. Los alcaldes y alcaldesas hacen parte de la rama ejecutiva. Verdadero. Señor, después de aprender también lo había hecho. No has resuelto todavía los puntos de la actividad 2, el que dice cómo están conformados. Ese no lo has hecho todavía.